Yo soy Silvia Panigini, soy neuropsiquiatra infantil, coordino el sector de psiquiatría infantil de FLENI y elegí como tema para el día de hoy el desarrollo del lenguaje en los niños. Siempre mencionamos que el desarrollo del lenguaje y las dificultades de conducta son como inversamente proporcionales. O sea, cuanto menos lenguaje tiene un chico, más se va a expresar a través de la conducta. La frustración que siente la va a expresar a través de la conducta física, porque en ese momento no tiene otra, ¿no? Lo verbal no le es alcanzable, entonces vamos a tener chicos que por ahí tienen berrinches, o que después en la coordinación, como suele ser una comorbilidad, digamos, algo que viene junto, ¿no? El lenguaje con la coordinación fina también, o chicos que se distraen o que después pueden tener dificultades de aprendizaje. Una diferenciación que es esencial es diferenciar la comunicación del lenguaje, porque el lenguaje en realidad tiene un armado que es previo, ¿no es cierto? El lenguaje se instala mucho antes de que aparezcan las palabras, a través de la comunicación no verbal. El lenguaje no verbal es un lenguaje también, y es un prerequisito indispensable para que se instale el lenguaje después. De alguna manera, todos los seres humanos venimos equipados de alguna manera innata, digamos, o constitucional, biológica, para que el lenguaje se desarrolle. Obviamente, el entorno va a tener un impacto importantísimo, pero hay algunas cosas que suceden independientemente del entorno. Que un bebé responda a la voz apenas nacido, que se calme cuando escuche la voz de la mamá, es algo que nadie enseñó, que no vivió hasta ese momento. O sea, la respuesta a la voz es la voz humana, no es otra voz, no a otros sonidos del entorno. La mirada, hay muchos estudios hechos en bebés, entre el nacimiento y los 3, 4, 5 meses, donde la preferencia de la mirada del bebé por las caras es notable, ¿no? Prefieren las caras a cualquier otro objeto. Y hay estudios que se han fijado inclusive si es cualquier cara, o si es una cara que está acostumbrado a ver, y si después se le presenta una cara de otra cultura, de otra etnia, con otros rasgos, prefiere la cara que está acostumbrado a ver. Incluso se han hecho estudios que comparan caras con sus rasgos en el lugar esperado, digamos, en el lugar típico, y otras caras, láminas de caras, donde los rasgos están mal posicionados, la boca está en otro lado, y se puede objetivar como la mirada del chico va de una cara a otra, como comparando, poniendo algo que no corresponde, y termina prefiriendo la cara que tiene los rasgos en el lugar habitual. Esto da cuenta ya de una capacidad cognitiva de un bebé de pocos meses para elegir la preferencia por las caras. La respuesta a la voz, entonces, la mirada, la sonrisa que aparece en el primer mes es vital y es la primera, o no sé si la primera, pero una de las primeras interacciones, ¿no? La mirada es una, la sonrisa es otra, y después a medida que va avanzando en este primer año, porque todo esto que vemos acá ocurre en los primeros 12 meses, ¿no? Y eso es sobre lo que se va a instalar después el lenguaje, evoluciona hacia el ida y vuelta, los gorjeos que hace un chico cuando uno le habla, los balbuceos que van apareciendo, eso lo vamos a ver después. Pero en definitiva los gestos, la imitación y la interacción, la atención conjunta, el placer que tienen, todas estas imágenes un poco muestran esto que estamos hablando y que ocurre sin que medie una palabra de parte del chico, ¿no? Sin embargo, ya está comunicado. Esto es importantísimo de dejar claro antes de hablar de desarrollo verbal, digamos, del lenguaje, ¿no? Vamos a tener que hacer un repaso rápido de cómo se desarrolla el lenguaje. Antes hablamos de la etapa de la comunicación no verbal, y ahora hablamos de la parte lingüística. Los sonidos se empiezan a producir temprano, entre las 6 semanas y los 5 meses. Primero son sonidos aislados, después empiezan a aparecer sílabas que después se duplican, ¿no? Babá o dada, como sílabas reduplicadas, muchas veces en respuesta al estímulo verbal del adulto. Después empieza a haber un balbuceo más imitativo, o sea, uno produce un sonido, el chico tiende a producir un sonido parecido o con la forma de la boca que uno está proponiendo.
Una de las cosas que vamos viendo en el desarrollo del primer año, el desarrollo verbal, es que los chicos empiezan a comprender antes de lo que producen verbalmente. O sea, si uno le pregunta dónde está la luz o dónde está mamá, dirigen la mirada ahí primero y después más adelante señalan, ¿no? Este señalamiento es vital y forma parte de los gestos de los que hablábamos antes, los gestos de señalar algo que no está directamente al alcance es una medida comunicativa que instala realmente la comunicación no verbal y después la verbal, o sea, y la interacción. Acá estábamos viendo cómo después de estos balbuceos empiezan a aparecer las palabras entre los 10 y los 18 meses. Lo digo así muy amplio porque obviamente hay diferencias entre los chicos, y hay quienes dicen su primera palabra a los 10 meses y otros la reproducen hasta los 18. Pero ahí es donde vamos a ir viendo cuáles son indicaciones absolutas, después vamos a ver o en qué momento realmente la preocupación tiene que ser mayor. Puede producir palabras en ese momento o comprender y realmente poder señalar partes del cuerpo que se le indican. A los 24 meses por lo menos 25 palabras, hay otros autores que dicen muchísimas más, pero que debería haber muchas más, pero por lo menos ese número. La combinación de dos palabras empieza a aparecer alrededor de los 2 años, el hecho de poder señalar imágenes y de comprender órdenes simples por ahí de un paso. A esto se le va sumando después obviamente la expansión del lenguaje que se empieza a producir a partir de los 24 meses, es enorme, y la producción y la incorporación de palabras se potencia a partir de esa edad y se empiezan a incorporar pronombres, se empieza a poder responder a preguntas simples, las frases empiezan a tener más elementos. Después de esa combinación de dos palabras que hablábamos, ahora pueden tener 3 elementos, un sujeto, un verbo, un predicado, otros pronombres, distintos componentes más gramaticales, digamos, del lenguaje. A los 3 años ya el vocabulario expresivo es muy amplio, se incluye esto que hablamos, los pronombres, los verbos, las frases ya tienen 4 o 5 palabras, que pueden tener errores en la pronunciación, que son evolutivos y son esperables, y pueden mantener ya conversaciones simples, ¿no? Obviamente entre ya los 4 a los 6 años uno espera que el chico pueda hacer preguntas, que tenga ya un vocabulario mucho más amplio, que abarque muchos más aspectos de la realidad diaria, puede usar distintos tiempos verbales, debería ya usar distintos tiempos verbales que coincidan, ¿no? Que haya una concordancia en la frase de los tiempos verbales, del género, del número. Ya puede narrar, ¿no es cierto?, qué hizo, qué vio, de qué se trata algo que le interesa, y comprender cuentos que se le digan. Bueno, ahí vemos entonces la aparición de la primera palabra, señalar en un libro, figuras que uno pueda nombrar o aspectos del cuento y mantener conversaciones. Por eso es que, bueno, habiendo repasado muy someramente, porque sería interesante para una charla completa del desarrollo del lenguaje, vamos a hablar ahora del chico que tarda en hablar. En ese grupo de chicos que se demoran en el lenguaje encontramos situaciones muy diversas. Una es el retraso simple del lenguaje, un trastorno específico del lenguaje, trastornos del espectro autista, retrasos globales del desarrollo, ahora vamos a ir viendo las diferencias, la hipoacusia o una privación ambiental extrema. En el retraso simple del lenguaje, además de haber un desfasaje significativo en el lenguaje expresivo, decimos cuando es lo que los chicos dicen, no lo que comprenden. O sea, típicamente en el retraso simple del lenguaje, el chico comprende el lenguaje, pero expresa poco. Pero se expresa como un chico más chico, no hay nada que resulte distinto de esperable, solo que demorado. Las habilidades de comunicación, las habilidades de motricidad, de juego y sociales están dentro de lo esperado. Es un chico que se comunica de manera no verbal, señala, indica cosas con la mirada, hace gestos, expresiones que nos demuestran que socialmente está en un desarrollo habitual. Lo único que llama la atención es la ausencia o demora en el lenguaje. En estos casos, bueno, ya lo ponemos después también, los factores predisponentes suelen ser factores hereditarios
o la prematurez a veces, o bueno, habíamos hablado de ambientes que por ahí no sean tan estimulantes. En el trastorno específico del lenguaje, acá, además del desarrollo tardío, como dijimos antes, la comprensión está siempre afectada. Esa es una diferencia que conviene recordar. En el retraso simple no, y en este trastorno sí. Y después hay alteraciones que tienen que ver o con la forma del lenguaje, o con el contenido, o con el uso. En la forma, hablamos de la fonología, de cómo uno pronuncia las palabras. La forma también es la sintaxis, ¿no? Los elementos que están adentro de una frase. El contenido es el vocabulario, ¿no? El léxico o la semántica, los conceptos que estén en el lenguaje. Entonces, en alguno de estos aspectos, o en varios, porque también se combinan, podemos ver alteraciones en un chico con trastorno específico del lenguaje. Esto quiere decir que en el caso anterior hablábamos de retraso simple del lenguaje, es un chico que habla como un chico más chiquito. En cambio, en este caso hay alteraciones que ya no forman parte del desarrollo esperable, sino que llaman la atención porque no hay, ni tampoco los chicos más chicos hablarían de esa forma, sino que empieza a haber trastornos específicos. Bueno, acá pusimos un ejemplo donde hay una omisión de la letra inicial, donde algunas letras están sustituidas por otras, o sea, la selección de los sonidos, la combinación de los sonidos puede estar alterada. Por ejemplo, si el trastorno es fonológico, si es sintáctico, van a faltar a veces elementos gramaticales, o puede no estar coordinado el género, el número o los tiempos verbales. Entonces el lenguaje puede llegar a adquirir un aspecto confuso, puede no llegar a entenderse o puede no llegar a ser tan útil para comunicar, pero no todo lo eficiente que debería ser. Puede haber, bueno, ahí en el léxico semántico puse lo de las anomias, o sea, no recordar una palabra que no pueda evocar, no pueda recordar la palabra que quiere usar para algo. A veces recuerda una palabra que está dentro del campo de lo que quiere decir, pero no justo la que quiere decir. Eso es una parafasia que puede ser semántica, cuando en vez de decir teléfono dice audífono o algo, o televisor, algo que pueda llegar a estar dentro de ese campo, pero no exactamente la palabra, ¿no? A veces la parafasia puede ser fonológica, algo que suena parecido, pero no es la palabra que quiere decir. Y así habría infinidad de ejemplos para dar sobre este trastorno específico del lenguaje. En los trastornos del espectro autista, en cambio, acá lo que habíamos hablado antes de esos primeros 12 meses y de la comunicación no verbal, eso es lo central. O sea, que las dificultades del lenguaje o la demora del lenguaje puede ser un hecho, puede ser o no, pero en el caso que estamos hablando, que es un chico que tarda en hablar, puede ser que el lenguaje no esté, pero además de no estar en el lenguaje, lo que vemos es también una restricción muy importante en la comunicación. O sea, lo que vemos es que puede haber un contacto visual disminuido, que puede no haber lenguaje gestual, esto que hablamos de señalar, o de sonreír en respuesta a la sonrisa, o responder al nombre, o iniciar una interacción con otra persona. Esto de la atención conjunta es una palabra muy clásicamente usada, obviamente en este tipo de dificultades, y tiene que ver con las cosas que hacen los chicos para llamar la atención de los papás y juntos mirar algo que les interesa. Entonces ven pasar un tren, lo señalan, miran al adulto y vuelven a mirar el objeto que les interesa. O sea, conjugar esa atención hacia un objeto de interés es un signo clásico de comunicación no verbal y de sociabilidad. El placer compartido, o sea, preferir estar con otra persona y disfrutar de esa interacción. Y después, en algunos chicos, a veces hay también conductas que pueden ser repetitivas o intereses muy absorbentes o restringidos, o a veces movimientos repetitivos o síntomas que tienen que ver con la percepción aumentada o disminuida de ciertos estímulos sensoriales. Esto quiere decir, por ejemplo, chicos que un sonido habitual para todos nosotros les resulta insoportable, por ejemplo, o un estímulo de luz no pueda tolerarlo, o que se fascine con ciertos movimientos del entorno, como puede ser un ventilador o un lavarropas, o que de pronto prefiera estar en lugares muy chiquititos y apretados
o que no soporte ciertas texturas. Todos esos son síntomas sensoriales que a veces pueden estar presentes en chicos con un desarrollo típico, pero con mayor frecuencia están en chicos que están teniendo alguna dificultad en su desarrollo. Entonces podemos ver chicos que pueden girar o que pueden hacer actividades repetitivas como alinear en lugar de jugar con un aspecto imaginativo o simbólico. Ustedes saben que los chicos empiezan imitando un poco las actividades que ven en los adultos y después empiezan a desarrollar un juego que incorpora la imaginación, que pueden armar una historia. Estas cosas no están presentes en un chico que se está ubicando dentro de este trastorno del espectro autista. O sea que el lenguaje en sí mismo viene a ser una parte muy chica, si uno quiere, no necesariamente quiere decir que un chico no hable pueda estar dentro del espectro autista. Lo más importante no es que no hable o hable, sino que se comunique de otras maneras. Esa posibilidad de comunicar, que nosotros siempre escuchamos, ¿no? Como dice, no habla nada, pero se hace entender todo, entiende todo y se hace entender. Ese es un comentario muy frecuente y es cierto que es importantísimo que se haga entender a través de gestos, de señalamientos y de expresiones. Es lo fundamental. Acá vemos como un bebé mira a la mamá en una interacción o mira un juguete que se le da, mientras que por ahí en una situación de una sospecha de un trastorno del espectro autista este interés puede no estar. O si a los 18 meses, por ejemplo, señala para mostrar algo, o mira cuando uno le señala algo, o él mismo provoca esa atención hacia un objeto, o si está presente el uso de la imaginación en el juego. Después también el lenguaje puede estar demorado en situaciones donde todas las áreas del desarrollo están demoradas. Entonces puede haber un desarrollo más tardío de las capacidades motrices, de las habilidades de la vida diaria, el control de esfínteres, el poder comer solo, el juego, los aspectos cognitivos. Cuando uno ve que al lenguaje se le suman todos estos componentes, puede sospechar entonces más un retraso global del desarrollo. Dependiendo de la edad, lo vamos a llamar de distintas maneras y lo vamos a evaluar de distintas maneras también. Como la hipoacusia puede provocar una demora en el lenguaje, pero sabemos también que la comunicación está preservada, o sea que el desarrollo de un chico en el primer año va a contar con esos otros aspectos que dijimos no verbales, o incluso pueden estar como hasta desarrollados por demás para compensar por esa dificultad. Pero los signos que nos pueden alertar son la poca atención a la voz materna, o no pestañear o cambiar de actividad cuando hay ruidos, o no girar la mirada ante un sonido, no balbucear, no emitir sílabas. Después de los 15 meses, porque hay algunas hipoacusias que pueden ser leves, moderadas o severas, y según eso hay un cierto desarrollo del lenguaje, pero puede costarle oír más o puede basarse en aspectos más de señas o de los movimientos de la boca que específicamente de la audición. De todas maneras, el desarrollo del lenguaje va produciéndose y no se detiene. Acá lo que les decía eran las indicaciones absolutas, cuando nos tenemos que definitivamente preocupar, y preocupar antes, pero evaluarlo y tener una opinión profesional. En este momento, si no balbucea a los 12 meses, si no hace gestos sociales, esto que decíamos de señalar, o de mirar, o de sonreír, o de responder a la interacción a los 12 meses, si no hay primeras palabras a los 16, si no hay frases de 2 palabras a los 24, o si en cualquier momento del desarrollo, no solo primero o segundo año de vida, hay una detención o hay una pérdida de las habilidades del lenguaje o de las habilidades sociales, ¿no? En este aspecto de la demora del lenguaje suele haber una postura a veces muy laxa, digamos, ¿no? Con respecto a esperar. Cuando uno dice, ay, estoy preocupado porque no está hablando, la gente puede decir, no, bueno, tu papá no habló hasta los 5 años, o cada chico tiene su tiempo, o no hay que comparar entre los chicos. Pero sin embargo,
el objetivo un poco de las charlas es esto de prevenir, ¿no? De que estar atento al desarrollo, y cuando algo no está sucediendo de acuerdo a lo esperado, es siempre mejor consultar y quizás proveer una mínima estimulación, porque una de las cosas que no dije y que es importante es que los chicos, por ejemplo, con retraso simple del lenguaje, aquellos que dijimos que están hablando como un chico más chiquito, pero que comprenden bien y se comunican bien. Entonces, bueno, es tiempo, es verdad. En ese grupo de chicos hay un porcentaje que sí, que evoluciona finalmente como era esperado. Finalmente retoman el hilo del desarrollo que uno esperaba. Pero hay otro porcentaje que no. Entonces, si nosotros nos quedamos esperando, va a haber un porcentaje de chicos que va a evolucionar hacia un trastorno del lenguaje con todas las consecuencias que vimos que puede tener sobre el aprendizaje y sobre muchas otras cosas. Con lo cual, aún en presencia de un retraso simple del lenguaje, que uno puede decir, bueno, hubo otros miembros de la familia que lo tuvieron y después finalmente hablaron, o es un varón, los varones hablan más tarde. Bueno, todas esas consideraciones hay que tomarlas con pinzas, porque realmente hay un grupo de chicos que no va a evolucionar según lo esperado y cuanto antes uno intervenga, obviamente la evolución va a ser muy diferente. Habíamos dicho esto de los factores de antecedentes familiares, la prematurez o factores pre o perinatales, y ser varón. Los varones en general tienen más dificultades de lenguaje, más trastornos de lenguaje que las mujeres. Bueno, el chico que habla mal, cuando habla mal nos referimos a distintas situaciones. Un chico puede tartamudear o puede pronunciar mal por dificultades motoras en la articulación del lenguaje, puede tener dislalias, que son como habla Guille de Mafalda, que era chiquito y por ahí algunas palabras las sustituye por otras, y eso puede ser esperable en ciertas etapas del desarrollo del lenguaje y otras en las que cuando ya se instala nos deben preocupar. Puede haber trastornos en la prosodia, en cómo entona, si de pronto o qué ritmo tiene su lenguaje, si tiene un acento que no parece el propio del país o imita entonaciones que escucha en la televisión, por ejemplo, y esto se instala como algo frecuente, ¿no? No digo que todos los chicos usan una que otra palabra que escuchan en la tele, pero cuando es un lenguaje que parece extranjero, ¿no? Eso es otro tema. De esto vamos a hablar un poco más de la tartamudez, que es una alteración en la fluidez. Se pueden repetir sonidos, se pueden repetir palabras o prolongarlas o bloquear o haber una latencia o unas pausas. Esto en el desarrollo del lenguaje también aparece. Hay repeticiones de sílabas cuando los chicos empiezan a hablar y ante la ansiedad el pensamiento va más rápido de lo que todavía pueden producir con el lenguaje, entonces pueden llegar a repetir. Pero cuando eso sigue presente y si después se va acompañando de signos de tensión muscular o de contracturas o de esfuerzo o un parpadeo, temblores, en fin, distintos movimientos de la cara que se van sumando a esa dificultad, y es cuando ya podemos considerar que eso es una disfluencia. Obviamente es difícil, como evoluciona por momentos de mejoría y momentos de exacerbación, a veces cuesta saber si uno tiene que esperar, si tiene que intervenir. Bueno, cuanto antes uno intervenga es mejor, y depende cómo intervenga. Muchos papás a veces se lamentan de que por ahí no los hayan guiado a evaluar antes, porque sobre estas cosas se van sumando muchísimos aspectos de ansiedad, de frustración y de evitación de la interacción por la vergüenza que puede dar la tartamudez, ¿no? Entonces muchas pautas que se pueden aplicar en casa tienen que ver con bajar un poco la exigencia, hablar más despacio como modelos los papás, hablar más lentamente, no decir que hable más despacio, eso no les sirve en general a los chicos, tranquilizate, respirá y habla más despacito, eso no los pone más nerviosos. Entonces si uno habla lento, lo mira, no esquiva la mirada pensando que lo va a incomodar porque lo mira, si uno se centra en lo que está diciendo y no tanto en cómo lo está diciendo, escucharlo con interés a pesar de la dificultad, todas esas cosas son pautas que pueden ayudar mucho en un ambiente familiar y en la escuela también. Bueno,
un escenario no muy frecuente, pero que podemos encontrar, a veces es el chico que deja de hablar. Las afasias no son muy frecuentes en los chicos, pero puede suceder por motivos neurológicos, como pueden ser accidentes cerebrovasculares o traumatismos cráneoencefálicos o infecciones del sistema nervioso central. En un caso muy raro, que es la afasia epiléptica, que es un tipo de actividad eléctrica epiléptica, que por ahí no son convulsiones durante el día de las que uno está habituado, sino que durante el sueño hay un tipo de actividad eléctrica que puede causar una pérdida de lenguaje, no es algo muy frecuente. Pero si uno ve que el chico había desarrollado un buen nivel de lenguaje y de pronto empieza a notar que lo pierde, ese es siempre un motivo de alarma. Un chico puede dejar de hablar o haber hablado un poco y decidir no hablar en ciertas circunstancias. Esto es el mutismo selectivo. Es la negativa a hablar en situaciones que no sean estrictamente familiares. O sea, el chico que decide no habla con sus papás, con gente del entorno más directo, pero decide no hablar con otras autoridades, por ejemplo del colegio, maestras, a veces con otros chicos tampoco, o a veces con chicos sí, dependiendo de la severidad. Sabemos que hay siempre un trastorno de ansiedad subyacente al mutismo selectivo, muchos otros componentes de la conducta, pero coexiste muchas veces con trastornos específicos del lenguaje. El mutismo selectivo lo vemos aparecer entre los 4 y los 5 años o después. Y no es casual, porque es cuando el chico, estando en el colegio, en jardín o en preescolar, empieza a notar, si es que tiene un trastorno del lenguaje, que no está hablando igual que los demás. Eso por ahí, si es ansioso, le da vergüenza, lo trata de evitar y empieza a decidir no hablar o callar en situaciones que cree que puede quedar expuesto. Así que esa es una situación que requiere sí de una intervención importante, porque tenemos que tratar la ansiedad, tenemos que ver si existe o no un trastorno del lenguaje y después evitar asegurarnos que la integración en el colegio continúe, ¿no? Porque después puede venir la negativa a estar en el colegio y con el desfasaje que eso produce en el aprendizaje. Hemos tenido casos donde por no hablar, chicos que no tenían dificultades del aprendizaje no se los quería promover, digamos, de grado, porque no lo podían evaluar, ¿no es cierto? Entonces, realmente conseguir que un chico pueda conseguir la mejor manera, porque por ahí en grupo se niega a hablar, pero si está solo con la maestra en un ambiente tranquilo y alejado, si lo hace, en fin, realmente eso requiere una guía para manejarlo. Hay un grupo de chicos del trastorno del espectro autista, que un subgrupo menor, digamos, no es la mayoría, pero hay algunos que pueden sufrir una regresión en el lenguaje, una regresión en general, pero del lenguaje específicamente, o sea, que habiendo obtenido a veces unas cuantas palabras o hasta frases, de pronto empiezan a dejar de decirlas, o decirlas muy asistemáticamente, en situaciones como de mucha necesidad o presión, y esto ocurre entre los 18 y los 24 meses, a veces después. En estos casos también, bueno, es un signo de alarma importante, ¿no? Hay otras enfermedades también muy poco frecuentes de neurometabolismos cuyo primer síntoma puede parecer el deterioro del lenguaje, pero a eso después se acompañan otras alteraciones en lo motor o en lo cognitivo que conllevan, bueno, a un retraso de todas estas habilidades que antes se habían obtenido, ¿no? Los que lo conocen pueden haberlo escuchado nombrar de distintas maneras, pero son chicos que tienen un desarrollo formal esperable, o sea, no tuvieron una demora en el lenguaje, pero su uso funcional es poco adecuado. O sea, utilizan el lenguaje, pero no de la manera esperable o no para comunicar. Entonces, por ahí lo usan como para exponer sobre un tema de su preferencia. Por ahí son chicos que investigan mucho de ciertos temas y por ahí tienen una memoria realmente prodigiosa, acumulan mucha información y les da mucho placer poder exponerlo, y a veces esa es su forma de comunicar, como lo social a veces no es el área más
desarrollada utilizan esta forma para interactuar con nosotros, ¿no? También pueden haber escuchado hablar del síndrome de Asperger, que es como una forma de autismo de mayor funcionamiento cognitivo, en el que muchos chicos tienden a hablar con esta prosodia que habíamos dicho antes, con una entonación que puede parecer extranjera o con el uso de palabras muy formales o poco habituales, y después con un estilo de interacción que por ahí tiene más que ver con un monólogo que con un diálogo. O sea, más, bueno, Asperger lo llamó los pequeños profesores, ¿no? Como chicos que sabían mucho de un tema y exponían quizás de una forma hasta que él llamó pedante, pero no es pedante desde la intención, sino de saber mucho de un tema, ¿no? Ese trastorno realmente a veces puede pasar inadvertido hasta bastante después, porque estábamos hablando antes de chicos que se demoran en hablar, entonces estos son los primeros años, no pasa tanto tiempo hasta que un chico que no habla o que habla muy poquito es evaluado y va siendo guiado su tratamiento. En cambio, en los chicos con síndrome de Asperger o de alto funcionamiento, al principio genera muchísima admiración, inclusive en los padres, se hablan con palabras súper difíciles, se expresan muy bien, parecen saber tanto, o sea, en realidad leen muy rápido generalmente, muy pronto, y después, cuando las exigencias sociales van siendo mayores, ahí es donde empiezan las preocupaciones. Los chicos por ahí tienen pocos amigos, o que son excluidos, o que después todas estas mismas características empiezan a ser un motivo de burla y realmente se va instalando ya muchísima más frustración y aislamiento y muchas alteraciones del estado de ánimo también. Bueno, la consecuencia más notoria de los trastornos del lenguaje, sean cuales fueran, ¿no? Los retrasos simples, los trastornos específicos, son los trastornos del aprendizaje. O sea, cuando uno no incorporó los sonidos como los tenía que incorporar, no los escucha como los tiene que escuchar, no los puede reproducir de la misma manera, de la forma verbal, después tampoco lo va a poder hacer en la forma leída o escrita, ¿no es cierto? Entonces uno puede ver una B y en realidad le está sonando una D, y esa diferenciación, esa discriminación que uno tiene que hacer auditivamente y la fonología que tiene que reproducir, va a hacer que cuando se vuelque o se empiece, digamos, la alfabetización, empiece a haber dificultades, ¿no? Y esa es la dislexia que por definición tiene un origen en las capacidades fonológicas. La dislexia entonces es una demora en la adquisición de la lectoescritura que hace que los chicos lean muy despacio, de una manera muy fatigosa, que hagan tanto esfuerzo por descifrar lo que están leyendo que no les quede margen para comprender lo que están leyendo. Después eso obviamente va afectando la redacción, digamos, todos los aspectos del aprendizaje. Y eso es como que se va a veces arrastrando y no diagnosticado. El chico empieza a tener esta sensación también de autoestima baja, de nunca estar a la altura de lo que se espera, de tener este fracaso escolar un poco crónico que después alimenta también situaciones de depresión o de ansiedad que pueden llevar a la evitación de ir al colegio, ¿no? Muchos chicos que vemos con fobia escolar, en realidad subyacente puede haber un trastorno de aprendizaje. O sea que la evolución del lenguaje y la evolución del aprendizaje deben ser evaluadas siempre para asegurarnos que todo el resto del proceso de escolarización vaya por los carriles habituales, porque cuando eso no pasa, se le suman otros trastornos. Eso es básicamente lo que yo tenía ganas de transmitir hoy, ¿no? Que sobre esta base después se van construyendo otras patologías realmente que podrían ser evitadas si hubiéramos pensado en todo esto mucho más temprano. Bueno, ahora sí, obviamente lo que les decía antes, que sobre la base de ver, oír, entender, sobre lo médico, sobre las capacidades, digamos, físicas, tenemos que asegurarnos que descartar un compromiso visual o auditivo, que haya un examen neurológico si es que hubo factores de riesgo prenatal, perinatal, o bueno, todo lo que estuvimos nombrando hasta ahora, dentro de las evaluaciones médicas que podemos necesitar. Y después, en un chico al que sospechemos alguna de estas dificultades,
si no habla y queremos saber cómo es su proceso de pensamiento, cómo conceptualiza, cómo clasifica, en fin. Hay test que pueden evaluar las capacidades cognitivas aún en chicos que no hablan. Si tienen entre 1 y 3 años, son test madurativos, como pueden ser el Bailey o el Mullen o el Litter, que es un test no verbal. Después las evaluaciones de lenguaje y comunicación obviamente no van a evaluar solamente el desarrollo verbal del lenguaje, sino esto que hablábamos antes, que son las capacidades de comunicación, no solo del lenguaje. El coeficiente intelectual en chicos que ya estén a partir de los 4 años o de los 6 o 7 si están en edad escolar. Las escalas de observaciones agilizadas o ADI son las que se usan para observar al chico en un contexto de interacción, donde uno observa cómo se comunica, cómo juega, cómo interactúa, qué placer tiene en la interacción, como para descartar trastornos del espectro autista. Y las evaluaciones de rendimiento académico que quizás no están tan difundidas y para mí son esenciales, no solo saber la capacidad cognitiva de un chico, sino saber cómo la aplica prácticamente. Un chico puede ser muy inteligente, pero haber un desfasaje muy importante entre su potencial y lo que efectivamente está pudiendo hacer en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber específicamente sus habilidades de lectura, escritura, matemática, coordinación, etcétera, es una parte importantísima. Habíamos dicho que había chicos que pueden tener síntomas sensoriales muy importantes, es decir, que esa evaluación generalmente es hecha por terapeutas ocupacionales que se especializan en esa área sensorial, y obviamente dijimos que se asocian muchas veces otros trastornos que tienen que ser diferenciados por el psiquiatra infantil, que bueno, que va a poder atribuir, digamos, a las causas últimas el trastorno, porque muchas veces nos llegan chicos con trastornos de ansiedad o chicos con depresión, que en realidad tratar la ansiedad o la depresión sola no nos va a llevar a solucionar la situación, si es que tiene un trastorno de aprendizaje. Por más que haga una psicoterapia muy exitosa, si la causa del trastorno no está abordada, no vamos a poder mejorarlo tanto. Así que ese es el rol que nos cabe a los psiquiatras infantiles, siempre en equipo, ¿no? Esto siempre es una evaluación multidisciplinaria. O sea que idealmente, si podemos trabajar fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogas, psiquiatras y neuropediatras juntos, esa es la situación ideal y es a lo que yo les sugiero acudir cuando uno tiene una duda, ¿no? Que no sea un único profesional, sino que sean varios y que puedan evaluar los distintos aspectos para después en conjunto elaborar un diagnóstico y un plan de tratamiento, si fuera necesario. Bueno, y ahora quedo a disposición para preguntas pero tenemos unos pocos minutos, así que les pido por favor que si tienen preguntas, que cada uno haga una sola, ¿no? El micrófono va variando. ¿Qué? El micrófono va en el micrófono. Sí. Más allá de las evaluaciones multidisciplinas y demás, vos proponés como que la neuropsiquiatría sea el profesional que coordine, digamos, y evalúe, pueda hacer una evaluación total. Y bueno, lo que vos decís es importante. Nosotros acá en FLIN trabajamos de esa manera y aspiro a que seamos los psiquiatras infantiles, ¿no? Los que conocemos un poco los aspectos del desarrollo y las comorbilidades que se puedan sumar. Sí, pienso que es una buena vía. Diríamos manejador de casos. De alguna manera sí, puede ser manejador de caso o incluso tratarlo, porque si hay, digamos, un selectivo como trastorno de ansiedad, o si hay una depresión, o si al trastorno de aprendizaje, sí, un poco puede ser decidir en función de qué evaluaciones y después llevar adelante, coordinar los tratamientos y tratar específicamente lo que tenga que ver con, por ejemplo, medicación si es que fuera necesario, como el trastorno por déficit de atención, por ejemplo, ¿no? En el trastorno específico del lenguaje, Sí. ¿quién tiene que abordar? ¿Solamente una fonoaudióloga? Yo tengo el trastorno específico del lenguaje.
y va con una audióloga de los 3 años y Depende de medio. la edad que tenga también, ya. Fíjate. 6. Ahí es donde hablábamos, ¿no?, de cómo el lenguaje empieza a influir sobre el aprendizaje. Entonces, a esa altura, dependiendo, bueno, de la especialización que tenga la fonoaudióloga, quizás la intervención de una psicopedagoga pueda ser importante también. De la terapeuta ocupacional, si es que la motricidad fina está afectada. Ahí puede, a medida que el chico va evolucionando y la complejidad de estímulos y de la escolaridad va aumentando, van haciendo falta intervenciones en distintas áreas. Sí, yo pensaba que quizás antes ya hay indicios para detectar, ¿no?, trastornos generalizados del desarrollo o autismo. Antes de que aparezca el lenguaje. Antes, sí, del año, ¿no? Tipo, Antes del año. Esto es lo que decíamos sí, en la etapa... porque alrededor de los 8 meses, así con una buena observación, ¿no?, que a veces los médicos tienen tan poquito tiempo en la atención de los chiquitos y para escuchar a las mamás, quería poner... ¿no? Sí. Que quizás si hay una mamá que dice, ay, es tan bueno, no llora nunca. No llora nunca, Claro, tranquilo, cosas, duerme muchísimo. Tal cual, se sí. queda mirando algo. Exactamente. Y quizás con una buena, o sea, como bueno, rescatar la observación como... La observación, por como eso una yo, técnica, ¿no? antes de hablar del lenguaje, hablé de la comunicación, del desarrollo prelingüístico, que es fundamental y es lo que nos va a tirar la balanza hacia un lado o hacia el otro, esa etapa. Y de hecho antes había una evaluación, un cuestionario, digamos, de detección que empezó a usarse a los 24 meses para pediatras, en donde había preguntas referidas a eso. Después se bajó a los 18 meses, ¿no? Es un instrumento que se llama CHAT, que es un cuestionario de conductas que tienen que ver con lo social y lo comunicativo. Y ahora el instrumento bajó a los 12 meses, o sea que alguien con un buen cuestionario y una buena observación y atención hacia esos aspectos que dijimos de la comunicación, ¿no? De la comunicación y bueno, de la respuesta, como dijimos, la respuesta al sonido, la interacción, la sonrisa, el contacto visual, los gestos, todo eso que sucede en esos primeros 12 meses, como vos decís, nos puede guiar muy claramente a una detección temprana de los trastornos del espectro autista. Ahora hay un chat de los 12 meses que se puede utilizar digamos, en la práctica general pediátrica como para ir detectando situaciones. En un niño autista, la parte, la alimentación, por ejemplo, ¿está directamente relacionada con la evolución del lenguaje y de todo lo que... Eso es un aspecto sobre el que hay bastante polémica. Digamos, no hay nada muy claro. Hay como distintas posiciones, hay grupos que abogan por ciertas dietas y papás sobre todo que habiendo implementado esas dietas dicen haber visto mejoras muy significativas. Ahora, no hay una postura unívoca en ese sentido. No es algo que uno científicamente pueda aseverar que hay ciertos alimentos que son perjudiciales u otros que son específicamente beneficiosos. Y si hay análisis donde dicen que, por ejemplo, tienen ciertas alergias a ciertos alimentos... También son polémicos esos análisis, porque, digamos, hay algunos que están difundidos y están probados, como pueden ser los chicos que tengan enfermedad celíaca, ¿no es cierto? O sea, que tengan una alergia que está basada en la inmunidad al trigo, a la avena, al cebada, al centeno, digamos, y eso lo podemos probar. Los otros test, digamos, pueden arrojar distintos niveles de intolerancia, pero una cosa es la intolerancia y otra cosa es decir que efectivamente son perjudiciales o que pueden tener un rol en la evolución, ¿no es cierto? Ahora, por otra parte, si a un chico un alimento le resulta poco tolerado o mal tolerado y está incómodo y tiene descomposturas o tiene dolores abdominales, obviamente va a ser un chico que se va a portar distinto, quizás su desarrollo, su atención no esté puesta en los estímulos, sino en cómo está físicamente. O sea que atender a las intolerancias para
para mejorar su comodidad y para que esté, digamos, mejor dispuesto para el entorno, me parece sí fundamental. En mi caso, mi nena tiene TEA, tiene 5 años, él se comunica pero no habla. 5 años. Sí. Eso, ¿qué posibilidad hay? ¿Qué promedio hay para que de tardanza, vamos a decir, para que él pueda llegar a hablar? Es que... ¿O va según el niño? Va según el niño. Porque él se comunica pero no habla. ¿O cómo le puede influir esto en el ¿Cómo se aprendizaje? comunica? Por gestos, por... En primer lugar hay que estar miradas, seguro que ese es el por... diagnóstico también, porque si tiene Sí. gestos, si tiene mirada y se está pudiendo comunicar de maneras no verbales, por ahí ese es algo a tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta es la capacidad cognitiva, o sea, qué nivel está teniendo de desarrollo intelectual para poder acceder quizás a otros métodos de comunicación. Una cosa importante en los trastornos de espectro autista es que puede haber modos de comunicación no verbales. Chicos que realmente les cuesta mucho hablar porque además de no tener intención de comunicar o no tener facilidad para comunicar, a veces hay trastornos específicos del lenguaje que tienen que ver con ciertas dificultades para pronunciar, y sacar los sonidos que los chicos con autismo pueden tener, y hay métodos de comunicación no verbal que a veces son a través de imágenes que pueden resultar muy muy útiles. O sea, si se les enseña a utilizarlos, son métodos que tienen un desarrollo muy específico y un entrenamiento muy específico, pero pueden realmente abrir a la comunicación a chicos que no tenían lenguaje. Así que la comunicación a través de imágenes, por ejemplo, puede ser una vía útil para un chico que no está desarrollando lenguaje y sin embargo es interactivo en la comunicación. Se puede entender que a través de una imagen puede llegar a pedir, puede llegar a expresar algo, puede llegar a comentar, inclusive, en fin. Pero la pregunta era ¿hasta cuándo uno tiene que esperar que aparezca el lenguaje? Para mí nunca hay que esperar, sino ir haciendo algo, ¿no? Sí, no, digo en cuanto a la comunicación, o sea, dar siempre un método de comunicación que vaya supliendo el lenguaje, supliendo la comunicación. El lenguaje uno siempre espera que aparezca. Y nunca hay, para mí no hay un techo, o un límite, o una edad en la que ya uno diga no, a esta altura ya no va a aparecer. Nosotros hemos tenido experiencias con chicos grandes realmente, ¿no? Adolescentes que no hablaban y una vez situados en un tratamiento adecuado o con un sistema adecuado empiezan a poder hablar. Por ahí hablar con palabras sueltas, pero realmente hacer una diferencia enorme en la calidad de vida del chico y de su familia. ¿A qué se refiere con sistemas adecuados? Por ejemplo, un método Sunrise o un método cualquiera que pueda, sí, que sirva como para... Exacto. Porque en el caso de que está diciendo esta mamá, bueno, el nene tiene un lenguaje comprensivo, lo que no tiene es un lenguaje oral. Lo que se decía, no solo comprensivo, estoy diciendo que se puede comunicar, que tiene gestos. Muchas veces un chico con un trastorno del espectro autista por ahí le cuesta más, a no ser que haya estado trabajando el uso de los gestos, naturalmente por ahí no lo haría. Me acuerdo una nena de 4 años que no hablaba y además tenía muchísimas dificultades para comunicar en general, estas cosas que estábamos diciendo, los gestos, señalar, mirar para pedir, y ella cada vez que tenía hambre se sentaba en la mesa y ponía su plato. Y ese era el modo de comunicar que quería comer. Digamos, es una comunicación rara, digamos, ¿no? No es la habitual. Aún sin hablar uno podría ir a la heladera, señalar, hacer un gesto de tener hambre. Sin embargo, su comunicación era poco habitual. Esto voy, cuando una comunicación es típica, o sea, señalando, con gestos o mirando, uno por ahí se está alejando del espectro autista y está hablando más de un trastorno del lenguaje más específico que algo solamente del espectro autista. Ahí los tratamientos, creo que los tratamientos que tengan que ver con la comunicación son fundamentales. Es
Eso que usted dijo recién de que le costaba emitir el sonido, ¿es la disfasia? Sí, bueno, disfasia en realidad es la misma palabra para denominar un trastorno del lenguaje. Es un término que se solía usar quizás más antes y que ahora fue reemplazado por trastorno específico del lenguaje, pero sí es eso. Sí. Cuando te referís a imágenes, son las tarjetas. Tarjetas que pueden tener, se llama PEX, ¿no? Que es el sistema por intercambio de imágenes. Las imágenes pueden tener, dependiendo de la capacidad de simbolización del chico, pueden ser fotos o pueden ser imágenes cada vez más complejas o más simbólicas, digamos, según lo que vaya pudiendo entender cada chico. Y el uso de las tarjetas realmente puede hacer una diferencia enorme. A veces en una capacitación que se había hecho para el uso de métodos alternativos de la comunicación, ¿no? Chicos que no habían tenido métodos de comunicación fueron evaluados y tenían realmente dificultad de conducta muy importante, berrinches y autoagresiones, bueno, muchísimas conductas que tenían que ver con la frustración. Después vimos que tenía que ver con la dificultad de comunicación. Se los proveyó de métodos de comunicación y en una semana solamente, en un entrenamiento muy intensivo del uso de este sistema, uno podía ver cómo los chicos a través del intercambio, por ejemplo, este es uno de los métodos, hay otros, podían pedir y realmente habían disminuido muchísimo esas conductas. En un momento, y para ver esta diferencia, se habían reunido estos chicos en un lugar donde había cosas que les interesaban pero no estaban a su alcance y no se les dio ese método que los habían entrenado a usar, no se les hizo accesible, digamos, ¿no? No tenían ya ese método que se habían acostumbrado. Ahí resurgieron entonces todas esas conductas que ya habían desaparecido, ¿no? Las autoagresiones, las estereotipias, o balanceos, los berrinches o los gritos, volvieron a aparecer. O sea que realmente muchas de las que se consideraban antes conductas propias de los trastornos del espectro autista no son más que consecuencias de la falta de comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación nunca tiene que ser subestimada, porque es realmente lo que puede. ¿Le puedo hacer una pregunta? Un niño que ya estuvo evaluado digamos, estuvo trabajado, está en segundo grado, comienza de nuevo a tener estos trastornos que usted está hablando. La evaluación la hacen ustedes también acá en Fleni o en Escobar. Sí. Con sí, acá en Fleni, sí. Acá en Fleni en verano y en Fleni Escobar también, con psicopedagogas o fonoaudiólogas. Claro, porque él está en segundo grado y hasta ahora iba muy bien y comenzó de nuevo a tener estos trastornos de nuevo de no querer estar en el aula, digamos, en sí, en el entorno está bárbaro, pero sí cuando va al colegio. A veces, digamos, todo el primer grado es un año en el que hay evoluciones muy distintas de la lectura y de la escritura y se da como tiempo a que los chicos vayan alcanzando, ¿no? Niveles de velocidad o de desciframiento de la lectura. El segundo es como que ya por ahí hay más homogeneidad. En sí, en lo que es, digamos, las materias específicas, él no tiene problemas, pero ha empezado a tener esto de no querer quedarse en el grado. Tiene una maestra integradora y a la cual no puede, no quiere quedarse. Entonces en el colegio como que le reducen la escolaridad porque... sí, es interesante ver exactamente cuáles porque pueden ser múltiples causas. Por ahí porque para traerlo de nuevo para la puede ser muy inquieto, puede tener una dificultad en la atención, puede ser que tiene los problemas contenidos... de lenguaje. Tiene problemas de lenguaje. Sí, ella fue evaluado acá, fue con tratamiento, todo esto acá. Y hasta ahora andaba bárbaro, pero bueno, empezamos de nuevo. Puede ser que los contenidos le estén siendo poco accesibles y haya que hacer una buena adaptación de los contenidos. A veces la integración no es solamente que lo acompañen, sino que haya una adaptación de los contenidos que esté al alcance de él y que él sienta una gratificación de poder alcanzarlos, porque a veces si se le están pidiendo cosas que continuamente lo frustran, va a decidir no querer estar también. Así que por ahí rever la adaptación es importante. Volver a pedir